Cuando alguien te hace mal, ¿qué dice el mundo que hagas tú? A veces dicen, dale de su propio chocolate, devuélvelo lo que te hizo, ojo por ojo, diente por diente. Así es el mundo. Pero eso conduce a un ciclo interminable de venganza, represalias y muerte. Así como pasó en varios lugares en el mundo en nuestra historia, por ejemplo, en Ruanda o Bosnia, o entre los israelíes y palestinos, o lo que pasa en muchos países entre los chiitas y sunitas, o entre los carteles, o entre diferentes pandillas rivales. Es un ciclo de violencia. Ese es el camino de la muerte, pero no es el camino de Jesús. El camino de Jesús es algo completamente diferente. Jesús enseña en el Evangelio de esta misa que debemos romper el ciclo de la venganza con amor. Cuando alguien no te ama, o es hostil contigo, o te hace mal, tú debes tomar la decisión de amarlo como cristiano, intencionalmente, proactivamente persigues lo que es bueno para aquella persona. Tú lo bendices y oras por él. Y así es como Dios va cambiando el corazón de esa persona. Vemos la misma estrategia en la primera lectura de esta misa. Eso es algo que pasó más o menos 1000 años antes de Cristo. Saúl es rey de Israel y David es un excelente guerrero joven. Y Saúl quiere matar a David. Lo considera una amenaza. Y Saúl busca a David para matarlo. Y 2 veces David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero se controla. Podría vengarse, pero no lo hace. Por respeto a su oponente Saúl, le perdona la vida. Debido a la estrategia utilizada por David, Saúl tiene un cambio de corazón hacia David. Y Dios mismo utiliza la misma estrategia en la historia de la salvación. La humanidad se había alejado de Dios y había ofendido a Dios. ¿Y qué hizo Dios? En su gran amor por nosotros, envió a su Hijo, no para castigarnos o vengarnos, sino para amarnos, hasta el punto de sacrificar su propia vida en la cruz. Eso es lo que hizo Dios. Y cuando Jesús estaba allí, colgado en la cruz, ¿qué dijo? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús cambió la historia humana a través del poder del amor. Y en el Evangelio de hoy, del capítulo 6 de San Lucas, Jesús dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los difaman. Así es la enseñanza de Jesús. Y San Pablo dice en capítulo 12 de su carta a los romanos, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal haciendo el bien. No tomen vergüenza ustedes mismos. Esa enseñanza viene de San Pablo en Romanos capítulo 12. Y recuérdense ustedes otra cosa muy importante de lo que hizo el Papa San Juan Pablo II después del intento de asesinato de parte de Mehmet Ali Achca. ¿Qué hizo el Papa
Juan Pablo II. Fue a visitarlo en la cárcel y lo perdonó. Buen ejemplo, ¿no? Y ahora permítanme contarles otro ejemplo de cristianos que usaron la estrategia del amor para cambiar la historia humana. En el año 1998, yo conocí a una mujer llamada Norma McCorvey. Ella es la que usó el nombre Jane Roe en el caso de la Corte Suprema Nacional, Roe contra Wade. Ese fue el caso que legalizó el aborto en el año 1973. Legalizó el aborto en todos los estados de este país. Y ella, Norma McCorvey, trabajó en 3 clínicas de aborto. Ella se hizo portavoz nacional de la industria del aborto. Y se hizo mucho daño y se perdieron millones de vidas inocentes a causa de los esfuerzos de ella. Y había un grupo de cristianos que iban a orar todos los días a la clínica de abortos donde ella trabajaba. Estas personas no la trataban con ira u odio. En lugar de eso, oraron por ella y la derramaron de amor. Y entre ese grupo de cristianos había una niña de 7 años llamada Emily. Y Emily un día le dijo a Norma: "Te amo, señorita Norma". Y esas palabras le impactaron muy fuerte a Norma McCorvey. Y ahora les quiero leer un pasaje de su libro de Norma. Su libro se llama Won by Love y es su autobiografía, donde ella escribió en estas palabras sobre ese periodo de su vida. Escribió esto: "Algo extraño estaba pasando dentro de mí. Cerré los ojos para dejar fuera todo. Pero todo lo que podía ver era el rostro de Emily, con su nariz arrugada, con todo lo que podía escuchar era su voz cantarina, diciendo: 'Te amo, señorita Norma'. En verdad, aunque en ese momento no lo sabía yo, me estaba ganando el amor. Yo podía manejar el odio cuando la gente me gritaba y me llamaba asesina o bruja malvada. Eso no me afectaba. Pero el amor en el rostro de Rhonda y el amor que brotaba de la voz de Emily, bueno, ese amor casi me destrozó". Qué hermoso, ¿no? Y el corazón de la misma Jane Roe fue cambiado por una estrategia del amor. Y ella se convirtió eventualmente a una defensora pro vida. Se apartó de la cultura de la vida, de la muerte, y se convirtió en agente activa de la cultura de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué cambió el corazón de Norma? Porque ciertas personas cristianas decidieron amarla. Y hoy, en esta misa, Jesús nos invita a utilizar la misma estrategia de amor, confiando en el poder de la gracia de Dios para cambiar la situación, confiando en el poder de la verdad para prevalecer, y en el poder de la conciencia para convertir, y en el poder del amor para mover los corazones humanos. Ese es el camino de Jesús y esa es la estrategia que cambiará el mundo.